Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria, o Vix, como me pueden encontrar en las redes sociales. Por fin decidí empezar a grabar videos acerca de libros. ¿Me volveré una buena booktuber? No sé, por lo pronto voy a empezar. Elegí para este primer video el tag de Time and Place. ¿Qué significa esto? El tag nos invita a elegir 10 libros que nos recuerden a un momento y a un lugar específico de nuestra vida, que tengamos un recuerdo. No tiene por qué ser un recuerdo bueno, puede ser algo que nos marcó en la vida o que cuando nos cruzamos o recordamos eso, recordamos a este libro. Voy a empezar en cualquier orden porque los libros que elegí fueron así todos al azar. El primero que tengo en la lista es The Catcher in the Rye o El cazador entre el centeno, o bueno, tiene creo que otras dos traducciones en castellano y ninguna le hace honor a la verdadera historia. Este libro obviamente es un clásico. Yo quería leerlo hacía mucho tiempo, no encontraba la motivación exacta hasta que el año pasado descubrí una película donde Jared Leto interpretaba a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, y la película está muy buena. Entonces yo directamente les voy a dejar el link de qué película estoy hablando acá abajo. Inmediatamente fui y me puse a leer el libro. Lo leí en inglés y eso es un plus porque los modismos del personaje y de la historia uno los lee traducidos al español de España. La verdad que pierde fuerza, pierde encanto. La cosa es leer cómo hablaba este chico en los años 50 con su adolescencia y sus problemas. Y el libro me gustó mucho, me enganché. Al principio cuesta por ahí entender hasta que uno se engancha. Y recuerdo el momento en que dije, por fin pude leer The Catcher in the Rye. Ahora entiendo de qué hablan y entiendo las referencias y entiendo... Bueno, y después me compré esta edición que tiene una tapa muy linda. Bien, segundo libro. Marian Keyes es una autora irlandesa que yo la descubrí a principios del, no sé, 2004, por ahí. Me compré la primera de sus novelas, que es una serie donde cada novela trata la historia de una hermana. Por eso la serie se llama Las hermanas Walsh, que son irlandesas. Recuerdo que en esta época este libro se llama Lucy Sullivan se casa, pero originalmente se llama Lucy Sullivan is Getting Married. Bueno, en este caso respeta el título original. Este libro yo acostumbro anotar la fecha en que compro el libro, el lugar y la fecha. Y eso a su vez me ayuda a recordar en qué momento lo leí, qué estaba haciendo. Bueno, este libro yo lo estuve leyendo cuando trabajaba en una radio. Yo soy locutora y me acuerdo que me tenía tan atrapada este libro que entre tema y tema, cuando estaba sonando una canción y otra canción, yo abría el libro y me ponía a leer y lo dejaba y cambiaba la canción y volvía a agarrar el libro toda entusiasmada. Estaba sola, por suerte no me vio nadie, así que si mi jefe ve esto, igual mi trabajo lo hice bien. No recuerdo bien qué pasa en esta historia, la verdad, porque lo leí hace tanto tiempo, pero toda la serie está muy buena. En una época en la que el chick lit, como se conoce en realidad, a este género estaba muy de moda, así como ahora el young adult está de moda. En ese momento era el chick lit y había mucho para leer y son muy entretenidas estas novelas de Marian Keyes. Otra novela, Nicolas Barrault, que es un autor, él creo que es francés y escribe en alemán, no recuerdo bien. La cuestión es que en agosto de 2012 yo estaba en Buenos Aires, me encontré con una amiga y ella, Chachi, tenía este libro. Ella es chef, es cocinera, y algo de este libro le llamó la atención, lo compró, pero me contó en ese momento que estaba medio desilusionada porque la historia la verdad que no le interesaba mucho. Al año siguiente, yo, por esas cosas de la vida, lo empecé a leer en formato ebook en un viaje en colectivo y me enganchó, me encantó. Transcurre en París, la historia es muy linda
y como que se dieron una alineación de planetas que me hizo encantar la historia, me gustó mucho. La leí en un par de días, que para mí es, si bien el libro no es muy extenso, leer un libro en 2 días para mí es un mérito. Y me gustó tanto que cuando mi amiga Chachi, que se fue, en ese momento se fue a vivir, se mudó a Edimburgo, a Escocia, ella se tuvo que deshacer de montones de sus cosas para poder mudarse, y yo heredé su libro. Así que gracias a Fernanda, y viene con... Yo creo que guardé acá la cartita que me escribió cuando me lo mandó antes de mudarse a Escocia. Así que lo recuerdo con mucho cariño este libro, porque fue un libro que no esperaba tener y lo heredé de alguien que lo había tenido entre sus manos. Ahora vamos a algo más reciente. El libro The Bookshop Book. Este libro lo escribió Jane Campbell, que es una escritora inglesa muy joven, a la que descubrí, no me acuerdo si a fines del año pasado o comienzo, fue en el verano pasado, y ahí fue donde descubrí el mundo de los booktubers, de las personas que hacen canales de YouTube hablando sobre libros, y los book crawls y los book hauls y todo ese mundo que me gustó y me encantó. Este libro yo lo recibí como regalo de Reyes, y todavía recibo regalos de Reyes. Y es encantador. Este libro es una belleza para todos los que nos gusta leer y nos volvemos locos al entrar en una librería. Este libro hay que leerlo y hay que tenerlo. Es un compendio de librerías de todo el mundo, no recuerdo bien la cantidad, pero son varias librerías de todos los continentes que tienen algún detalle en particular que los hace únicos. Por ejemplo, para que tengan idea, está incluido la sucursal Gran Splendid de la librería El Ateneo, la que está en Buenos Aires, en ese teatro convertido en librería. Es un libro hermoso, donde no solo habla de librería, sino también que hay entrevistas con autores, hay detalles curiosos relacionados con los libros, sobre la historia de los libros. Y lo leí durante enero, y en realidad era un libro para devorármelo en pocos días, pero a su vez no quería que se terminara porque estaba tan bueno el libro que me acompañó durante varios días de enero, en los veranos que yo detesto el verano, detesto el calor, y este libro fue mi compañía durante enero de 2015. Y a su vez, gracias a este libro y gracias a Jane Campbell, descubrí montones de otras cosas interesantes relacionadas con los libros, y empecé a leer mucho más de lo que leía antes, y a comprar libros un poco desmedidamente, pero bueno, no le hago mal a nadie, ¿no? Les voy a dejar el link del canal de YouTube de Jen aquí abajo, y el link por si quieren conseguir el libro. Ya salió una versión traducida al español, pero si pueden leer en inglés, yo les recomiendo que lean en inglés. Pasamos ahora al año 2000-2001. No recuerdo bien por qué me empecé a interesar por las novelas de Stephen King. Y recuerdo, yo en ese momento, en el año, sí, entre el 2000 y 2001, yo trabajaba en un locutorio. Horror. Era uno de los trabajos más feos que te puede tocar. Y me pasaba muchas horas encerradas en un local feo que no tenía ni agua, ni baño, ni nada. Entonces yo, por momentos, cuando el lugar estaba lleno de gente o cuando en realidad no venía nadie, agarraba esta novelita, El Resplandor, me sentaba en la puerta del local y me ponía a leer, y trataba de olvidarme de la realidad reinante y me sumergía en El Resplandor. Y recuerdo que con este libro fue la primera vez que me metí tanto en la lectura, que recuerdo haber pegado un salto en varias partes, porque bueno, Stephen King es maestro, y nunca me había pasado eso, de compenetrarme tanto en la lectura que me tomara por sorpresa alguna parte. Creo que era esa parte de la bañera, que bueno, el que lo leyó se debe acordar. Me recuerda a esa época en que empecé, creo que fue las primeras novelas grandes destinadas para adultos que empecé a leer cuando tenía 19, 20 años. Y en ese año me leí como 4, 5, 6, ya no me acuerdo, de clásicos de Stephen King. Este es El Resplandor. Vamos más para atrás todavía.
El diario de Ana Frank. Este libro me hicieron leerlo en segundo año del colegio secundario, lo compré en el año 95. Y cuando uno lee cosas en el colegio está obligado, porque aparte lo tiene que leer siguiendo alguna consigna, responder, que buscar respuesta a esto. Tiempo después lo agarré, lo leí cuando ya no tenía ninguna obligación de leerlo. Y cómo no quererlo, este libro que te parte el alma ver las cosas que tenía que vivir Ana en esa situación de refugio, y que uno ya sabe cómo va a terminar la historia, que ella no sobrevive. Entonces la lectura de este libro, de este diario, se vuelve más emotiva aún, y es un clásico contemporáneo muy, muy emotivo, que si bien lo tuve que comprar obligada, después lo recuperé en algún momento y lo supe apreciar. Volvemos más para atrás todavía. Tal vez uno de los primeros libros que me enseñaron cosas que yo no entendía en realidad. Cuando yo tenía alrededor de 6-7 años, viajamos a visitar a unos parientes, a mis primas, que mis primas tenían como 3-4 años más que yo. Yo todavía recién estaba aprendiendo a leer, recién había empezado la escuela primaria y no leía de corrido. Pero mis primas tenían este libro, que es el número 3 de Mafalda, y obviamente las tiras de historietas llaman la atención, porque aparte los personajes son chicos. Entonces en ese momento a mí me quedó... me llamó la atención, y cuando volvimos a mi casa yo pedí que me compraran, y ahí me fui comprando, mis papás me fueron comprando casi todos los números de esta colección, que son los 10 tomos que recopilan las historietas de Mafalda. Y lo recuerdo, está deteriorado, este incluso lo tuve que volver a... no sé si se ve, lo tuve que volver a encuadernar, porque pobre, pasó las 1001, y toda esta colección la recuerdo con mucho cariño, porque fue de las primeras lecturas, aparte de los cuentitos infantiles que mi mamá siempre me compraba. Fue algo que elegí yo, y que aparte yo leía y no entendía nada, porque eran todos chistes de política, de realidad, incluso hasta hablaba de los Beatles, que yo ni siquiera conocía. O sea, en ese momento yo recién estaba escuchando, pero cuando uno tiene 7 años no registra bien de qué se trata todo. Pero algo en Mafalda me llamaba la atención y me reía, y lo recuerdo con mucho cariño, porque fue mi lectura de cabecera infantil, si bien no entendía mucho los chistes. Ahora volvemos a mis 20 y pico. Hubo una época en la que yo estuve muy enloquecida con el rock nacional y con el origen del rock nacional en los años 60, los 70, todas esas 2 décadas tan seminales de nuestra música. Y en esa época yo también estaba haciendo un programa de radio que era mío, lo producía yo, lo armaba yo, no me escuchaba nadie porque estaba en una radio que era chiquitísima y no la escuchaba nadie. De hecho nadie sabía que existía la radio, salvo mis papás, algún amigo y una cosa así. Y este libro me dio mucho material, La década rebelde, escrito por Sergio Pujol, que es un periodista y escritor que hace... O sea, sus libros se tratan de música y de historia. Y de este libro saqué muchas cosas para ese programa. Incluso me dio la idea para ponerle nombre a mi programa, que el programa se llamaba El sonido impertinente, y creo que es el título de alguno de los capítulos de este libro, que me sirvió mucho, me gustó mucho. Es una época en la que yo estaba muy metida con la música y con la historia, y me la pasaba juntando recortes y comprando libros y revistas y folletos de todo lo que conseguía de la época. Y era más o menos en el año 2000... Bueno, esto lo compré en 2005, pero el programa lo hice en 2008, creo, 2007, 2008. Una linda época. Más o menos por la misma época, 2004, yo descubrí la música de Pedro Aznar. Fui a ver un recital de él en Bahía Blanca y quedé fascinada con su música y sus discos, y lo empecé a prácticamente seguir. Fui a varios recitales y cada vez que venía lo iba a ver, y descubrí que él tenía un libro de poemas. Este es el primer número,
que se llama Pruebas de Fuego. Él después sacó otro libro más de poemas. Y si bien yo no leo poesía, no es un género que me atraiga, por algún motivo los poemas de Pedro Aznar me llegaron. Se ve que estaban relacionados con la forma en que él escribe sus canciones y de ahí me gustó y me llegó. Y lo recuerdo también con mucho cariño de una linda época en la que yo leía poesías. Y por último, el libro A Year in the Merde de Stephen Clark. Este libro yo lo leí en el año 2013. Ese año yo hice un cuatrimestre o, no sé, unos meses en la Alianza Francesa cuando estudiaba francés. Este libro no tiene nada que ver con el idioma francés, es de un autor, no me acuerdo si es norteamericano o estadounidense, pero recuerdo que en los viajes que yo hacía a Bahía Blanca en el colectivo, lloraba de risa, me moría a carcajadas leyendo este libro y tenía que contenerlo porque estaba en el colectivo, me iban a pensar que yo estaba loca. Es muy gracioso, es una novela de un estadounidense que está viviendo en París por trabajo y las cosas que le pasan. Bueno, el tipo escribe con un humor muy filoso y muy bueno y se los recomiendo porque es muy gracioso. Bueno, terminé con los 10 libros del tag A Time and Place. Espero que les haya gustado este video y también espero animarme a filmar algún que otro más porque tags para seguir haciendo hay montones. Les voy a dejar links de interés aquí abajo, algunas redes sociales. Si quieren se pueden suscribir a este canal porque, como dije, espero seguir haciendo más videos. Gracias por haber mirado este video. Nos vemos. Chao.